Éxodo 40 del 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Esta fue la palabra que el Señor me dio por este año, ¿verdad? Para nosotros como ministerio. Y ahora que se va terminando el año, pensé qué bueno es reflexionar un poco hasta dónde hemos hecho caso a esta palabra. O podría ser también qué experiencia hemos tenido con esta palabra. Bueno, si hemos olvidado, no vamos a ver de qué hablamos. Pero en fin, para aquello es de nuevo, ¿verdad? La nube representaba esa presencia de Dios. Y lo que Israel tenía que aprender durante 40 años, a qué ritmo Dios camina. Cuando Dios se paraba, ellos tenían que pararse. La nube. Cuando la nube se movía, ellos tenían que moverse. No podían hacer como nosotros hacemos de repente un calendario, ¿verdad? De actividad así, ¿verdad? Ellos tenían que aprender los milagros de Dios y la supervivencia de ellos dependía si ellos permanecían cerca de esa nube. Si se alejaban, no había forma de sobrevivir. Solamente iban a llegar a la tierra prometida si ellos caminaban con esa nube, con esa presencia de Dios. Y eso también se refleja en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es por un lado la presencia de Dios prometido para nuestra vida, pero por otro lado el ensayo que Dios hace con nosotros, que nos movamos cuando Él se mueve y que nos quedemos cuando Él se queda. Y eso no es tan fácil. No fue fácil para ellos porque ellos querían llegar y ya. Y de hecho llegaron en unas semanas. Aquí Harry nos puede decir más o menos cuánto tiempo duraba de Egipto hasta Canaán. Seguramente 3 semanas, un mes, ni un mes. Ellos podían entrar. ¿Y por qué les llevó 40 años? Porque cuando llegaron se rebelaron contra Dios. Entonces la nube no se metió en el campo del enemigo, sino la nube le llevó por el desierto dar vuelta 40 años. Aprender, parar, caminar, parar, mañana también parar, pasado mañana también parar, pero de repente caminar, parar. Hasta que iban a aprender a no meterse por cuenta propia. Y bueno, una generación se murió ahí. Una generación se murió en el ensayo, en la clase de ensayo. Y de la próxima generación entonces aprendió bajo el liderazgo de Josué y así conquistaron la tierra. Es una lección poderosísima, ¿verdad? Que en medio de todas las actividades, si nosotros cometemos la locura de meternos por meternos nomás, estamos perdidos, ¿verdad? Y somos presa fácil del enemigo. Y a la velocidad que nos vamos y cada uno los proyectos que tiene y las metas que tiene, esto aplicar no es fácil. Solamente si tenemos una relación personal con el Señor. Solamente si conocemos la voz de Dios y nos movemos como Él se mueve, entonces podemos estar ahí cerca donde se manifiesta, donde la gloria de Dios se está manifestando. La nube, esa presencia de Dios se iba delante de ellos. En un momento de peligro
también se interpuso la nube entre ellos y los egipcios. Había una noche que el ejército le quería liquidar, el ejército egipcio. Ellos estaban ahí con toda su familia, la criatura y todo, no sabían qué hacer. Frente a ellos estaba el mar rojo, ¿verdad? Y la nube de Dios se interpuso. Para Israel era luz, para los enemigos era tinieblas, era oscuridad, y durante toda la noche no pudieron encontrarse. Y a la mañana ahí se abrió el mar rojo, ¿verdad? Con la vara de Moisés, y pudieron pasar y así escaparse de aquellos que buscaban matarlos o traerlos de vuelta a Egipto, lo que fuese, ¿verdad? Entonces la nube de Dios, la presencia de Dios, también es nuestra protección de los enemigos que nos persiguen, o del enemigo de nuestras almas. En el Nuevo Testamento la Biblia dice: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es ese ejemplo, ¿verdad? Que cuando el enemigo busca atacarnos y nosotros le clamamos al Señor, Él esconde nuestra vida con Cristo en Dios, en esa nube de su presencia. Y el enemigo trata de buscarnos para dispararnos, pero no nos encuentra, porque la presencia de Dios nos está cubriendo y estamos siendo escondidos en esa presencia de Dios. Es glorioso, ¿no es cierto? Entonces el que invocara el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? La nube del Señor nos guía hacia los propósitos de Dios, en los propósitos de Dios, hasta la meta final, pero también se interpone entre nosotros y el enemigo. También la palabra de Dios nos está hablando de la presencia de Dios sobre nosotros. O sea, la gloria de Dios frente a nosotros, detrás de nosotros, sobre nosotros. Eso significa la autoridad que tenemos, que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ahí a Bobadilla le toca con su equipo en las campañas reprender demonios, ¿verdad? Autoridad sobre los demonios, autoridad sobre las enfermedades, autoridad sobre la tentación, autoridad sobre nuestra propia carne. Tenemos autoridad espiritual hoy aquí en la tierra, un espíritu superior que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu del Señor estará sobre nosotros y estará también en nosotros. Sobre nosotros simboliza un poco esa autoridad, ¿verdad? Como sobre Cristo, cuando fue bautizado, se sentó la paloma, o los apóstoles, la llama de fuego, ¿verdad? Simbólicamente esa autoridad de Dios. Dios nos delega su autoridad. Su presencia sobre nosotros significa paramilitar las estrellas, ¿verdad? Entonces, con esa autoridad que Dios nos delegó, nosotros nos vamos y nos enfrentamos a la tarea que Él nos ha encomendado. Y se tienen que abrir las puertas, porque venimos en el nombre de Cristo, con esa autoridad, la presencia de Dios sobre nosotros y la presencia de Dios en nosotros. Esa presencia de Dios en nosotros nos transforma a nosotros. Si nosotros le recibimos a Cristo, si nosotros buscamos la llenura de su presencia, de su Espíritu Santo, entonces somos transformados. Somos transformados. Dios está trabajando en nuestro carácter, está trabajando en nuestra forma de ser, la forma como actuamos entre los compañeros no tiene tanto olor a carne, ¿verdad? Tiene un poquito más olor a espíritu, ¿verdad? De repente, si metemos la pata, sabemos disculparnos, sabemos decir perdóname, cosas así, ¿verdad? Entonces estamos nosotros más sensibles a lo que el Señor quiere, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Nos consuela, nos guía en la verdad, nos da los dones, nos da el poder para testificar. En fin, ustedes saben, la lista es muy larga de todo lo que la Biblia dice, lo que opera en nosotros el Espíritu
santo. Y entonces la nube del Señor en nosotros, sobre nosotros, delante de nosotros, alrededor de nosotros o detrás de nosotros, eso es el secreto del éxito del cristiano, de la victoria, de saber sumergirnos en esa presencia de Dios. Y cuando nos vamos por caminos propios, ya sea por renegar, por ser orgulloso, por ser descuidado, por fuese cual fuese el motivo, comenzamos a tener problemas, porque nos hemos olvidado de esa nube. Tal vez no siempre son cosas malas, a veces son cosas muy buenas que nos distraen, ¿verdad? Suponer que Dios me llamó a ser evangelista y me llaman a una serie de reuniones de pastores, de otras cosas, y no es que voy a ir a fornicar o robar, ¿verdad? Voy a ir a estar en las cosas del reino. Pero de repente la nube del Señor no va a estar ahí, porque el Señor me quiso tener en otro lugar. El Señor me quiso tener en Concepción, aunque yo podía hacer cosas buenas en Asunción o en otra parte. Y no es tanto así que nos vamos donde nos queremos. Sí podemos ir donde queremos, pero la nube no es así. La presencia de Dios se va con esa gracia de Dios cuando nosotros interpretamos lo que Dios quiere hacer. Y ahí hay mucho secreto, hay mucha ternura entre nuestra relación con Dios, como suavecito esa voz del Señor nos guía. Aunque cuando nos hacemos los desentendidos por mucho tiempo, nos puede suceder lo del profeta ahí, que el burro le habla, ¿verdad? O sea, Dios también puede hacer caer un rayo y decir: para de una vez, ya que no querés escuchar la buena, para. Pero muchas veces Dios nos habla tiernamente, porque Él quiere nuestro corazón, porque Él nos ama. No es que nos asusta con un rayo que cae del cielo. Puede hacerlo, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer con un accidente. Pero hay personas que tienen el accidente y siguen pecando de la misma forma como antes. Hay personas que Dios le levanta la muerte, creyentes, y siguen pecando lo mismo que antes. O sea, ni un rayo le cambia la actitud del corazón. Y los hubo en el Antiguo Testamento, los hay en el Nuevo, los hay en nuestro tiempo contemporáneo. Entonces, no tenemos que tener la expectativa cuando sucede algo grave, ahí va a haber cambio. No. Puede suceder todo lo grave y se despierta la persona del coma y se va decididamente en la dirección equivocada. Por eso Dios sabe que nuestro corazón no es precisamente porque caen rayos del cielo, cambia. Nuestro corazón necesita esa decisión de parte de nosotros, que queremos estar cubiertos con su presencia. Y si nosotros vemos eso en Israel, lo vemos en David cuando se movía su ejército: Señor, irás con nosotros, entregarás al enemigo en nuestra mano, nos vas a dar la victoria. Y bueno, cuando el Señor decía: sí, yo estoy, los entrego en sus manos, ahí sucedían las cosas. Pero también si se metían de otra manera, no era así. Felipe se dejó guiar por esa nube, ¿verdad? Estaba en campaña en Concepción y Dios le llama: anda hasta allá por el Tranchaco porque va a aparecer ahí, ¿verdad? No sé si le dijo que va a aparecer, pero sí le mandó ahí solo, ¿verdad? Entonces él supo resistir la presión social, la presión de los otros creyentes que le habrán presionado, que le habrán dicho: hermano, esto no es una locura, aquí está la gente, allá en el desierto no hay nadie, que no puedes abandonar, no puedes defraudar al pueblo. Pero él supo dejarse guiar por esa nube, por esa presencia de Dios. Pedro la misma cosa, porque él no iba a ir nunca a la casa de Cornelio, pero esa presencia de Dios le enseñó que le conviene ir, aunque sea contra su religiosidad, donde él creía que tenía suficiente motivo como para no pisar la casa de Cornelio. Entonces, lo que Dios ha limpiado, no llames tú impuro. Y bueno, ahí él aprendió la lección. El adorar en su presencia, tantas veces decimos: Dios está donde
donde se le adora, ¿verdad? Dios está en la adoración de su pueblo, pero a veces estamos adorando pero sin estar en su presencia. Depende también de nosotros si realmente nuestro corazón se despega y se abre hacia su presencia para poder adorarle, para poder servirle. Y también hay momentos de volver a su presencia. Señor, extraño tu casa. Extraño estar en tu casa. Los salmos hablan de eso, los profetas hablan de eso. Cuando el pueblo estaba siendo llevado lejos, había ese extrañar. Yo Señor, extraño estar ahí cubierto por tu presencia. Qué lindo era cuando yo podía percibir tu presencia. Qué lindo era, Señor, cuando yo estaba tan sensible a tu Espíritu Santo y ahora se volvió todo tan frío, tan duro. Señor, yo quiero volver a tu presencia. Yo quiero volver a estar ahí en esa nube. No quiero matarme aquí solo golpeándome. Yo necesito volver a la nube de tu presencia. Y por medio de Cristo podemos volver, hermanos. Podemos volver. Antiguamente la gente a veces pasaba décadas y décadas hasta poder volver. Nosotros hoy por Cristo podemos volver. Y tan fácil Dios hizo el camino que a veces lo despreciamos como cristianos. No lo tomamos ni en serio. Pero es necesario por Cristo, por medio de la cruz, por medio del arrepentimiento, decir: Señor, yo caminé solo y yo me arrepiento. Yo quiero volver a tu presencia. Devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme el primer amor. Devuélveme, Señor, el que yo pueda saber que estoy abrigado por la nube de tu presencia. A veces son pecados, así lo que nosotros llamaríamos pecados. Pero a veces son pecados que nosotros no llamaríamos pecados, como le digo. Solamente caminamos caminos que nosotros teníamos programado, que nosotros creíamos que estaban bien, que tenemos que todos los días tener actividad, y nos olvidamos de la nube. Nos olvidamos dónde se mueve y finalmente ni sabemos dónde se quedó la nube. Solamente nos damos cuenta, todo está frío aquí adentro, y alguna vez sentí otra cosa cuando estaba con el Señor. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez? Entonces es tiempo de volver a la nube. Señor, estamos cansados de la batalla, de tantas luchas, pero yo quiero volver a esa presencia, a esa nube tuya. Cristo se fue en las nubes. Dice la Biblia que Él fue alzado y ahí desapareció en una nube. Él va a volver otra vez, la nube de su presencia, el fuego como en el carro que le llevó a Elías, ¿verdad? Esa preciosa presencia de Dios en el monte de la transfiguración. Los discípulos fueron cubiertos por esa nube y escucharon una voz que hablaba, ¿verdad? Estaba ahí la presencia, la gloria del Señor. En nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, quiere estar el Señor cubriéndonos. Te quiere cubrir, hermano, hermana. Si realmente te importa, si realmente le pides, si le invocas, si estás dispuesto a caminar a su ritmo. Si el Señor, yo quiero, no quiero salir sin ti de mi casa, no. Señor, quiero que tu presencia quede con mi familia, ¿verdad? Yo necesito de tu presencia cuando yo viajo. Cuando estoy en Jesús Responde, yo necesito en los proyectos, en las finanzas. Necesitamos la nube del Señor, tanto como ministerio Jesús Responde, como cada uno en su propia vida. Porque el Señor es dueño del oro y la plata. Y si el Señor cuida las finanzas, nos va a ir bien. Y si el ladrón mina y roba y agujerea el balde por todos lados, por más que carguemos, nunca vamos a tener.
dependemos en todas las áreas, en el área de la salud, de las finanzas, de nuestra vida espiritual, de nuestra familia, nuestros logros, las campañas, las decisiones por Cristo. Cuando hacemos un llamado a una campaña, depende de esa nube del Señor si la gente se decide o no. Yo puedo manipular a la gente, pero no van a nacer vidas nuevas por la manipulación. Si yo manipulo a la gente, no va a nacer nadie de nuevo, porque el Espíritu de Dios no se va a dejar embromar por mí. No se va a dejar embromar por mí. La gente sí. Puede ser que muchos se dejen embromar por alguna técnica de manipulación para que vengan enfrente y para que haya un resultado. Pero el Espíritu de Dios jamás. Para que suceda realmente el milagro de la vida nueva, necesitamos que esté presente la nube del Señor, convenciendo los corazones y haciendo el milagro de nacer de nuevo. Sin eso no hay nuevo nacimiento. Bueno, ahora viene el autoexamen, ¿verdad? Viene la neta, como se dice, ¿verdad? ¿Cómo fue nuestro año? Yo no les voy a preguntar públicamente, pero tal vez nos hacemos hoy en el día un poco esa pregunta. ¿Qué tal estuvo mi andar con esa presencia del Señor este año? Me sentí cubierto por la nube. Puedo agradecer porque me ha escondido del enemigo en varias oportunidades que sentí cerquita. Vamos a alabarle, agradecerle. Pude sentir que el Señor se manifestó en toda mi debilidad. Dios se manifestó. La nube del Señor obró. Vamos a agradecerle. ¿Sí? Yo me imagino que hay muchas cosas por que podemos agradecer. Dice, sí estuvo la nube, sí estuvo el Señor, sí estuvo sobre nosotros, porque los demonios tuvieron que retirarse. Ahí cuando Gustavo clamaba por su hijo, ahí estaba la nube del Señor, ¿verdad? Devolvió la vida. Y en fin, yo creo que cada uno tenemos situaciones que de repente el Espíritu Santo nos puede abrir los ojos y podemos decir, sí estaba la nube del Señor. Sí me cubrió, sí me dio autoridad. No sabía a dónde caminar, pero de repente se movió delante de mí y yo me fui detrás de esa nube y salí a buen camino. Sí estuvo conmigo. Y tal vez hay también otra contraparte que podemos de repente decir, perdóname, Señor, me fui por mi propio camino. No estuve dispuesto a parar cuando tú paraste. O no estuve dispuesto a mover cuando tú te moviste. Estaba muy ocupado conmigo mismo y fui desatento. Entonces, ahí está cercano la presencia de Cristo para decir, Señor, perdónanos. Perdónanos porque en muchos momentos en este año yo perdí en caprichos, en codicia, en obrar en la carne, en el orgullo, en que me faltaba la fe que tu nube me iba a llevar a buen puerto. Tuvimos en poco tu presencia, nos faltó autoridad de repente. Aún nos sentimos como desprotegidos y quiero hoy volver a clamar. Tengamos un tiempo de oración, hermanos, de gratitud por un lado, porque por aquellas cosas que el Espíritu nos hace recordar. A cada uno ora su propia oración, ¿verdad? Donde tú te recuerdas en ese momento, ahí sí fue su presencia, ahí sí fue su presencia. No es porque yo lo merecía, pero Él lo hizo y quiero agradecerlo. Y cuando el Espíritu Santo nos quebranta también, tengamos también la libertad de decir, Señor, perdónanos, porque nos movimos sin ti. Nos movimos por argumentos humanos, por argumentos propios de la situación, pero no eran los tuyos. Señor, en esta mañana te decimos gracias. Gracias que hemos visto esa nube tuya moverse en tantos aspectos de nuestra vida,
de nuestra familia, en el ministerio, en el trabajo. Señor, fue tan palpable como tú te movías en tantas áreas, Señor. Por eso hemos llegado hasta aquí. Hasta aquí, Señor, porque tú no te apartaste de nosotros. Tú siempre, Señor, nos has guiado hacia la salida. Gracias, Señor, que nos guardaste en momentos donde el enemigo nos acechaba, donde estábamos cerca de caernos, de ser derribado completamente, Señor. Ahí estuviste cubriéndonos, que el enemigo no pueda darnos, Señor. Y te damos gracias por ello. Gracias por la autoridad que nos diste sobre demonios, sobre enfermedades, para proclamar tu nombre y que la gente, Señor, en su corazón nazca la fe, Señor. Gracias porque colocaste esa autoridad, Señor, en cada uno que ha caminado contigo, Señor. Muchas gracias que has obrado en nuestros corazones para transformarnos, para trabajar en nuestro carácter, en nuestra persona, que tantas veces, Señor, es tan discordante con tu Espíritu Santo. Y necesitamos ser transformados a tu imagen, a tu semejanza. Necesitamos ser transformados de gloria en gloria, Señor, a tu misma imagen, como dice tu palabra. Y Señor, yo te ruego que tu presencia se manifieste en cada una de nuestras vidas para transformación. Pero en esta mañana también, Señor, es como un peso que sentimos, que nos hemos ido por caminos extraños, Señor. Nos hemos ido por caminos que de repente nos parecían cortijos, nos parecían que eran más rápidos, que era más fácil, que íbamos a llegar más pronto a la meta sin seguir tu nube, que íbamos a lograr más pronto los objetivos, Señor, por nuestra propia capacidad, por tal vez consejos de amigos o no sé, Señor. Tantas veces cometemos la locura de confiar más en nosotros o en otras personas que en tu presencia. Y perdónanos, Señor, hemos pecado. Hemos pecado contra ti. Yo he pecado contra ti, Señor. Yo he pecado contra ti, Señor. En mi afán, en mi ansiedad, he caminado, he corrido, Señor, que luego cayeron en saco roto. Y yo te pido perdón, Señor, por todas esas corridas, Señor, que no trajeron nada, que, Señor, solamente fueron golpes al aire, Señor, que no dieron en el blanco, Dios. Te ruego que nos perdone por la sangre preciosa de Cristo. Espíritu Santo, convéncenos, muéstranos donde nos hemos alejado de ti, de tu presencia, de tu gloria. Y devuélvenos el gozo de la salvación. Devuélvenos, Señor, el consuelo de tu Espíritu Santo. Señor, que tu preciosa sangre nos limpia y hoy recibimos tu perdón por aquellos días malgastados durante el año. Y te rogamos, Señor, que tú nos tomes de la mano y nos guíes en los siguientes pasos. Señor, que en tu gran misericordia de vuelta siempre nos puedas, Señor, seducir para los caminos tuyos. Nos puedas, Señor, hablar en el idioma hasta que entendamos cuáles son los caminos tuyos y que podamos caminar por ellos y no por los propios. Porque, Señor, queremos llegar a la tierra prometida. Queremos llegar, Señor, a este lugar del cual tanto predicamos. Queremos llegar a esa morada tuya, a esa casa tuya, Señor. No solamente que los otros lleguen, sino nosotros queremos compartir contigo la eternidad. Y, Señor, queremos que tu presencia, tu nube, tu columna de fuego nos guíe hasta que podamos pisar esa tierra donde ya no hay más lágrimas, donde ya no hay más llanto. Y que mientras aquí podamos cumplir lo que tú nos has encomendado. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.